Bienvenido a Wizard of Ecom, donde podrás aprender paso a paso cómo vender en línea. Cada capítulo está completamente equipado con tácticas que puedes implementar en tu negocio ahora. Lleva tu vida y tu negocio a otro nivel. Este es el momento. Bienvenido a Wizard of Ecom en español. Mi nombre es Alexei Leal y nuestro invitado de hoy es un fundador y director de NeuroHyperCube, un startup mexicano que construye marcas desde un enfoque neurocientífico. Su nombre es Harvey Ortega. Perdón por mencionar mal el nombre, pero está complicado. No te preocupes, no te preocupes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a tu auditorio y encantados de estar aquí participando contigo. No, gracias a ti, gracias por dedicarnos ese tiempo, lo más valioso que todos tenemos. El tema que se trata hoy va a ser de neuromarketing y cómo podemos aplicarnos en e-commerce. Yo creo que es un tema muy interesante, no muy común, pero definitivamente todo lo que nos podemos utilizar para nuestro negocio de e-commerce, que sea una herramienta que nos ayude, siempre es bienvenido. Pero antes, Harvey, cuéntanos tu historia. Bueno, muy breve, muy eficaz. Yo soy de carrera diseñador publicitario. Me empiezo a especializar en todo lo que es marketing político, todo lo que es comunicación política. Tengo la oportunidad de trabajar ahora sí que en las campañas electorales. Y en el momento, estamos hablando de hace unos años, empiezo a trabajar en las campañas y empiezo a ver un detonante que no solamente veía aquí en México, sino lo veía en todo el mundo. ¿Qué pasaba? Que el ciudadano o el consumidor, en su efecto, como estamos aquí hablando de e-commerce, no sabe lo que quiere, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero él lo quiere. Cuando tú le decías, oye, ¿quieres esto? Él te dice, sí, lo quiero. Entonces tú vas como productor, lo haces en tu fábrica y se lo das, aquí está lo que me pediste. Y te dicen, no, ¿sabes qué? Ahora sí lo quiero, pero lo quiero en otro color. Entonces tú vas a la fábrica y lo hacías del color que te pedí, y se lo llevas al día siguiente y ¿sabes qué? Lo quiero así, pero con una rayita delgadita. Entonces, partiendo de esta idea, que yo tenía esta parte ya de estudios de publicidad, de marketing, de comunicación, entiendo una de las paradigmas de que escribió Ogilvy. Ogilvy es uno de los padres de la publicidad y él escribió algo bien interesante que decía que el problema de la investigación de mercados es que la gente no sabe lo que siente, no dice lo que piensa y no hace lo que dice. Y con esto Okay. no es que digamos que la investigación de mercados no funcione. Claro que las metodologías funcionan, el tema es que está siendo rebasada. ¿Por qué? Porque solamente están recabando las percepciones conscientes del consumidor. Es decir, si yo te pregunto, ¿te gusta esta playera? Tú me dices sí, pero yo no sé si me estás mintiendo, no sé si lo estás diciendo por decir, no sé si lo estás diciendo por quedar bien, no sé si lo estás diciendo porque tienes prisa y ya te quieres ir de ahí. Hay muchos factores que intervienen en una decisión. Entonces, partiendo de esto, surge esta línea, esta gran interrogante, ¿cómo podemos saber eso que el consumidor nos dice? Porque con esta parte las agencias de investigación de mercados de publicidad, las grandes empresas, Coca-Cola, Nike, Apple, empiezan a preguntarse cómo podemos entrar a saber más del consumidor. Y aquí es cuando tenemos muchísimas disciplinas que ayudan a conocerlo, no solamente la parte del marketing, la antropología, la sociología, la psicología como tal, todas las disciplinas que ayudan a entender cómo el consumidor se comporta, funcionan para generar estrategias para poder venderles un producto o un servicio. Entonces, partiendo de tres ideas esenciales, fue que da el salto al neuromarketing y te platico un poquito de contexto con lo que a mí me pasó y con lo que fusionando con lo que es la historia del neuromarketing, porque mucha gente lo escucha, que está de moda, pero es bueno también saber de dónde viene, dónde surgió. A ver, el neuromarketing ya tiene unos años, unos 20 años como tal que se empezó a usar la palabra, pero su boom fue aproximadamente hace 10 años, aproximadamente, y eso porque algunos gurús lo empezaron a tomar con el término de ocupar el conocimiento que se tiene del cerebro para poder generar estrategias de venta como tal. Yo creo Ahora, que ¿qué pasa? redes sociales utilizan bastante eso. Exactamente. Entonces, partiendo de esta idea, es que yo en ese momento dije, a ver, tenemos conocimiento de cómo, de todo lo que hacemos en publicidad, en marketing, así, pero necesitamos ir más profundo. Entonces, en ese momento surgió la oportunidad de que yo estudiara la maestría en neuromarketing en España y tomé esa oportunidad. Y al estudiar la maestría, al conocer los comportamientos y todas estas disciplinas, empecé a amalgamar una idea muy interesante con lo que estaba sucediendo. Tres factores que hicieron que esto se potenciara. Uno, las agencias de publicidad en el mundo, todas las empresas estaban diciendo, oye, no sé cómo entender al consumidor y estoy rebasado. Mis encuestas me dicen
que un lanzamiento de producto va a ser exitoso y de repente no se vende como pensaba. O campañas que pensaba que en un estudio de mercado, en un focus group, decían que no iba a funcionar, funcionan y son un éxito. Y entonces ahí está la primera paradigma. Las agencias no están teniendo datos fidedignos de qué está pasando. Segundo, el gran avance que se da en la economía conductual, que esto que es la que está enfocada en entender el comportamiento de los humanos, y por dos ideas esenciales, que después de tanto tiempo, en esta última década, se pusieron en la mesa el tema. Entender las emociones y entender la cognición, parte de nuestro comportamiento. Y esto es algo esencial, básico, para poder comprender todo lo que estamos viviendo. Antes era, somos seres racionales y tomamos esas ideas por esto y por esto y por esto. En esta última década se ponen en la mesa estas dos ideas. Y la última era, estamos siendo rebasados. ¿Cómo podemos cubrir esa parte que estamos rebasados en poder analizar o medir estas ideas? Aquí es cuando vemos, tú lo sabes, mucha gente que nos escucha lo sabe, con gran apertura que hay de los medios y de la comunicación y la información, que ahorita cualquier cosa que queramos saber, nada más es cosa que la escribamos y la encontramos en Internet. Entonces, con esta apertura de datos, es que las investigaciones que se hacían del cerebro para saber cómo nos comportamos, cómo tomamos decisiones, cómo es una emoción, cómo funciona lo que hacemos, dieron apertura. Y estas investigaciones permearon para que todo el mundo pudiera obtenerlas y a partir de eso generar estrategias. Entonces, esas tres ideas fue lo que llevó que el neuromarketing como tal surgiera, que es ocupar las herramientas neurocientíficas para poder entender o validar cualquier estímulo de manera inconsciente. Siempre que escuche neuromarketing en las conferencias que doy, siempre digo, enlácenlo con la palabra estímulo. Validar estímulos. El neuromarketing valida cualquier estímulo. El tono, la voz, una canción, una imagen, una publicidad online, un botón de compra, un color específico, un texto, lo que tú quieras se puede validar. ¿Con qué? Con las herramientas que se ocupan para el área médica, para el área para conocer el cerebro y con todos estos avances que estamos teniendo en la parte de esta cuarta revolución tecnológica que ya estamos teniendo, perdón, cuarta revolución industrial que ya se menciona en varios libros, que es toda esta parte de todo lo que estamos creando con el Big Data y con toda la parte de la inteligencia artificial y de todo lo que estamos creando en cuestión de tecnologías. Entonces, partiendo de esta idea es que yo me involucro en esta parte y de estas tres ideas que te digo es cuando yo empiezo hace ya casi 3 años, empiezo a poner el tema, ok, vamos a meternos a neuromarketing, vamos a trabajar con estrategias, pero vamos a hacer algo diferente. Sí vamos a ocupar las herramientas, pero lo que pasaba es que las pocas agencias que hay eran contratadas por las grandes empresas, Coca-Cola, Nike, Apple y así. Y un estudio de neuromarketing estamos hablando que es sumamente costoso, estamos $5,000, un poquito más. Entonces, no cualquier empresa te lo iba a pagar. Un emprendedor, una pyme, una mediana empresa, no iba a gastar este presupuesto por solamente saber si su logo funcionaba o no. Ellos dicen, ¿sabes qué? Mejor lo invierto en capital, lo invierto en inversión en estas partes. Entonces, esta industria solo estaba muy sesgada a la parte muy encajonada a la parte de las grandes empresas. Y a partir de que empieza a surgir todo este tema, pues todo el mundo quiere tenerlo. ¿Por qué? Para ser más eficaz. La clave de esto es que hagas mucho más eficaz tu estrategia, tu publicidad, tu producto, tu empaque, tu logo, y con eso puedas vender más. Entonces, de esta como tal idea es que me involucré en la parte del neurobranding, que es construcción de una marca desde un enfoque neurocientífico. No vamos a validar los estímulos ya al final de la marca. Si vamos a crear marcas, hay que meternos desde antes y vamos a validar los tonos, los colores, las palabras, los textos, la experiencia, hasta el entorno. Por si hasta el clima influye en la toma de decisiones. Si yo te quiero ver un producto en un lugar que hace calor, ¿cómo ese calor influye en la toma de decisiones? ¿Cuáles son tus cambios a nivel fisiológico, en tu sudoración, en tu excitación, si hace frío? Todo ese tipo de cosas influyen en las decisiones. Entonces, Yo, ahora que estás mencionando eso, a momentos me vino a la mente, yo fui el otro día a un evento de Tony Robbins, no sé si se lo sí, sí lo conoces. digo. Entonces, él mencionó el evento de él, que había un estudio, para que tú veas, todo tiene que ver lo que acaba de decir, que una cosa que tiene que ver con la otra. Había un ejemplo que la persona estaba caminando y en una mano tenía el vaso con agua fría y en otra mano tenía un café caliente, ¿ok? Entonces, cuando la persona pasaba por el lado, él le preguntaba para que aguantara el vaso con agua caliente, ¿no? O con café caliente.
y la persona seguía y después venía otra persona que le hiciera leer un párrafo, ¿ok? Un párrafo describiendo a una persona. Entonces, y después venía otra persona, pero aguantó el vaso con agua fría y leyó el mismo párrafo, descripción de la misma persona. Entonces, la persona que aguantó con agua, el vaso con agua fría, decía que la persona en la descripción era una persona fría, una persona brava, molesta. Y por otro lado, la persona que estaba en el mismo texto, de la misma descripción, pero con la persona que aguantó el vaso caliente, daba totalmente diferente descripción, que la persona era muy amable, muy carismático, muy agradable. Increíble. Solo por un momento anterior aguantar un vaso con agua fría o un café caliente. Claro, no, sin duda, ese es un claro ejemplo que hay que entender el contexto, pero sobre todo estas cosas que cuando a veces nosotros podemos darnos una idea en cuestión de las percepciones, tú puedes conocer a una persona y te genera una primera impresión, te da una percepción de cómo es, y de repente hablas con él y te puede cambiar la percepción. Esto es bien importante en esta área. Y sobre todo con el tema que estamos ahorita en neuromarketing y en el e-commerce, la percepción es algo muy importante, porque no solamente es pensar lo que tú piensas que funcione, sino hay que también entender cómo van a percibir eso. Y eso que están percibiendo es como tú lo quieres que se perciba. Y eso es algo que a veces las marcas no comprenden o ese salto no lo dan. Solamente están pensando, mi producto está padrísimo, a mí me encanta, yo lo hice, yo lo compraré y ya. Y lo sacan a la venta y nadie lo compra. Es porque no están entendiendo esas percepciones que genera a partir de eso. Hay Pero una idea, perdón. ahí donde viene, me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo una compañía pequeña que está comenzando, una marca o que está revendiendo productos, cómo puede hacer ese análisis? ¿Cómo uno puede determinar qué tipo de percepción tiene el cliente final de ellos? Ok, ¿Qué? mira, hay dos formas como tal. Tenemos lo que es investigación de mercados tradicional, una encuesta como lo que se hacía antes, y tenemos todo lo que es las herramientas científicas. Eso es una idea bien clave. Cuando alguien habla de neuromarketing, siempre tiene que tener herramientas neurocientíficas. Yo he escuchado en algunos foros a alguien que habla de neuromarketing, y neuromarketing sin herramientas neurocientíficas no es neuromarketing. ¿Qué herramientas estoy hablando? Hay más de 20 herramientas, son 10 las esenciales que se ocupan y son 5 básicas. El EGG es un electroencefalograma que mide la actividad eléctrica cerebral, es un casco que te pone. El GCR, que mide la respuesta galvánica de la piel, es como un detector de mentiras, pero mucho más avanzado. Se ponen unos anillos aquí con una pulsera, va conectado a tu mano, puede ir conectado al cuello y puede ir conectado al oído. El electrocardiograma, que estas herramientas todo el mundo las conoce porque cuando van al doctor tienen que hacer estudios, va conectado para medir la parte del corazón. El eye tracking, lo que hace son tres formas del eye tracking, unos lentes, en una cámara de una computadora o en una cámara que esté como tal posicionada en algún lugar, y lo que hace es escanear qué están viendo tus ojos. Y esta es una de las herramientas esenciales básicas para los e-commerce. Lo que hace es que yo te pongo enfrente de una computadora, te hago que a partir de instrucciones que navegues en una página, y lo que hace es escanear qué estás viendo y dónde posicionas tu vista y cuántos segundos. Y hace unos heat maps o mapas de calor que se ponen en rojo, en amarillo, en diferentes colores. Y esto depende mucho de las zonas que más está viendo. Entonces, si tú me dices como cliente, oye, yo quiero que este producto se venda más porque es mi producto que tengo ahorita y que quiero que salga, y entonces haciendo un análisis así, podemos saber si el botón de compra está llamando la atención o si no llama atención. Y esta es una cuestión de la tipografía, de la forma del botón, del posicionamiento, del arrastre que va a hacer con el mouse, del tiempo en que haga el scroll en el celular. Hace poquito sacamos una investigación, porque todo esto, todo lo que hacemos siempre hay que basarlo en la investigación, y ya con varias agencias hemos cruzado datos y estamos viendo el impacto de la publicidad en redes sociales. El Ok. impacto de publicidad en redes sociales. En cuántos segundos crees que genera? ¿En cuántos segundos crees que genera un impacto en el consumidor la publicidad en redes sociales? Eh, Aprox. segundos, me imagino, ¿no? 5 Más o menos segundos. 5 segundos. Bueno, nosotros lo tenemos dividido en 4 fases. Ese impacto lo tenemos en 4 fases dividido. El tiempo total de todo es de 2 a 3 segundos. Los primeros 400 milisegundos
que es aproximadamente el tamaño de un parpadeo, es para el procesamiento de los estímulos. ¿Qué es el procesamiento de estímulos? Procesar los colores, las formas, las sensaciones. Si estás en una experiencia presencial, pues el color, por si entras a una tienda, el olor, la música, ese tipo de cosas. Tu cerebro empieza a procesar los estímulos, no procesa toda la información. Primero procesa estímulos. Después, que ya eso lleva 700 milisegundos, asigna un valor emocional. ¿Qué es esto? Te voy a poner un ejemplo para que todos los que nos escuchen. Entras a una tienda y tu cerebro lo que hace, eso es a nivel inconsciente, ¿eh? Las dos primeras fases. Entras a una tienda y escuchas música y está un tono y por si entras a Abercrombie, huele a chicle y tienes una experiencia como tal sensorial. Estás procesando todos sus estímulos. Después viene la asignación de valor emocional. ¿Qué es esto? ¿Cómo hago estos anclajes a partir de una experiencia? Si está una canción y esa canción me la dedicó mi ex y con él quedé súper mal, automáticamente yo hice un anclaje a ese recuerdo y eso ya iba a interferir en mi experiencia de compra. Si estoy viendo una playera que es color rojo y ese color rojo me recuerda a un suéter que me regaló mi abuelita que extraño muchísimo, ya generó un vínculo emocional con ese suéter rojo. Entonces, todos esos factores determinan la compra. Después de esto, ahora sí ya viene el análisis de la información. En el análisis de la información vienen, a ver, la playera, las tallas, los colores, los precios, comparar, esta me gusta, esta se amarra así, esta no. Y por último viene la actuación. Cuando ya actuamos en el punto de que vamos a ver el producto, son tres ideas esenciales. Corregimos nuestra decisión, o sea, sí quiero la playera, pero no la quiero en rojo, la quiero en verde. Descartamos, ¿sabes qué? No quiero la playera, o aceptamos, dame la playera, la compro. Esas son las cuatro fases que tenemos mapeadas en la parte de los impactos en cuestión de la parte publicitaria. Y todo eso se da entre 2 y 3 segundos. La primera parte va en 400, la segunda va en 700 milisegundos y la tercera, dependiendo de la información, puede variar entre un segundo aproximadamente. Y esto, si yo te digo a simple vista analízalo, pues conscientemente no podríamos analizarlo. Sí, sí, yo creo que necesitas mucha data, ¿no? Data, lo que mientras más data tienes sobre tus clientes, mejor análisis puedes hacer, ¿no? Súper interesante, súper interesante. Y bueno, y basado de ese análisis te ayuda hacer estrategias, ¿no? Para mercadeo, Exacto. para ver si, por ejemplo, ofreces un producto nuevo o otro sabor, porque este sabor no está, a ver si tú, basado de esa data te ayuda a determinar muchas cosas con tu cliente. Ahora, Exacto. Y perdón que te interrumpa, ahí pusiste el punto clave de esto. A ver, ya tenemos los estudios, ya tengo esa data, ahora ¿qué hago con esa data? Esto no sirve sin esto. Y esta es la famosa palabra que son los insights. Los insights se traducen para la gente que no conoce el significado como ideas clave de alto valor predictivo. ¿Qué es esto? Una idea que me va a permitir mejorar, cambiar o afianzar mi estrategia para tomar decisiones para que en consecuencia generes como tal más ventas. Entonces, si es un estudio y me arroja que un 85% del consumidor prefiere el color rojo de esta botella porque le genera un vínculo con esta cosa, yo ya me está dando ahí una idea de por dónde irme. En vez de decir, ya, yo pienso que el rojo es el que se va a vender más porque a mí me gusta más. Sino aquí ya tienes bases como tal. Son los famosos neurocualitativos basados en neurocuantitativos. ¿qué estrategias tendrás con tu experiencia con neuromarketing que uno puede utilizar para que el cliente retenga nuestra marca? Mira, nosotros el siguiente año, mira, tienes una de las premisas, vamos a lanzar un libro que es basado en todas nuestras investigaciones, en el desarrollo de marcas que hemos construido. Y te adelanto aquí tres ideas clave que yo creo que tu público que nos va a escuchar les va a servir muchísimo. Tres cosas que el consumidor quiere que le respondas para que yo genere un vínculo o un engagement con tu marca. Así de sencillo. Después de analizar muchas cosas, hemos obtenido que solo son tres ideas que tú le tienes que explicar a tu consumidor para que la gente se enganche, que genere atención, que le interese y que se enganche con tu marca. Y no más. Si le das más ideas, lo vas a saturar y saturado ya va a tomar otras decisiones o va a quedar confuso y no va a querer. Sí, La entrada, la psicología de la gente normalmente son por tres. Si lo das un poco más de tres, ya se convierte mucha información y es
Exacto. se pierde, ya no lo están aguardando, ¿no? Exacto. Primera idea esencial es que tú me respondas, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y esto ya también lo hemos mapeado. Y lo interesante de esto, las últimas investigaciones que hemos sacado, es que me tienes que decir qué haces en menos de 6 palabras. Y no como lista, sino en un enunciado. Si tú me logras decir qué haces en menos de 6 palabras, ya estás de otro lado. Porque luego cuando a la gente le preguntas, ¿qué hace tu marca? Te echan un choro o te echan mucha paja como tal, decimos como tal cuando están hablando y al final te quedas sin nada, no entendiste. Se escuchó bonito, pero no entendiste. Lo esencial para que se activen 7 áreas de la memoria en la parte de la retención de la información es que sea 6 palabras. Un ejemplo, en nuestra empresa, ¿qué hace Noripercubo? Construimos marcas desde un enfoque neurocientífico. Como tal, ahí decimos todo lo que hacemos. La segunda cosa que tienes que decir, eso que haces, ¿cómo lo haces? Y ahí es donde entra tu diferenciador. Tú puedes vender playeras, pero puede haber mucha gente que venda playeras, pero tu playera como tal puede ser con un algodón orgánico y que está hecha con manos indígenas y muy artesanal y así. Entonces, el cómo lo haces es el diferenciador. Y eso es bien importante porque hay muchas marcas que hacen lo que tú haces. Y ahí, en ese texto o en esa explicación, tú me tienes que decir qué haces. Entonces, primera parte, que me digas qué haces. Segundo, cómo lo ¿Cómo haces. lo Y, haces? y tercero, que va enfocado con el valor agregado, es qué beneficio yo tengo como consumidor. Él las 3 cosas que el consumidor quiere saber. Él no quiere saber tu visión, tu filosofía, no quiere saber esas cosas. Él nomás quiere saber qué haces, cómo lo haces y yo que me beneficio. Si yo si te compro a ti, ¿en qué me beneficio? Ah, te beneficias en te ahorras dinero, en esas cosas así. Este modelo lo hemos mapeado y lo hemos registrado con varias marcas y es lo que más esencialmente es cuando genera una parte que se llama engagement, se llama conexión con el consumidor. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y cuál es el beneficio que yo tengo con eso? Partiendo esta idea de uno de los insights más importantes que tenemos, y esto es algo suena complejo, pero es algo muy entendible, es que entre mayor información tenga el cerebro para procesar, va a relacionar su decisión con emociones, sensaciones, prejuicios, experiencias de forma rápida, sin esfuerzos y de manera inconsciente. O sea que entre más información le des a tu consumidor, va a relacionar su decisión con experiencias como emociones, con sensaciones, con procesos, con prejuicios. Y entre más información le des, muy probablemente él va a dudar y va a decidir comprar otra cosa. Entonces, con el consumidor siempre hay que ser bien eficaz con esas ideas. Uno puede anticipar una compra de un cliente. Sin duda se puede anticipar, entendiendo cómo nos comportamos, entendiendo no solamente es entender el cerebro, cómo toma decisiones, hay que entender todo el entorno, y el entorno es mucho entender la cultura, entender el clima, entender el contexto, entender la situación, las emociones. Cada consumidor es único, pero entre más disciplinas conjuntas para entender, claro que sí puede hacer predicciones de compra. A ver, eso también luego se genera un mito que el neuromarketing lo que hace es, hay un botón de compra y tú haces estrategia y lo picas y la gente compra. Ni Coca-Cola lo ha logrado con toda la investigación que hacen. A ver, Coca-Cola tiene laboratorios de neuromarketing todo el tiempo analizando qué pasa cuando abren la Coca-Cola, qué pasa, cómo se siente la botella, todo lo analizan. Ni ellos tienen el botón de compra. ¿Por qué? Porque una campaña que puedes lanzar en España puede ser exitosa, la lanzas en Estados Unidos y el público es diferente. Como la frase que dice que cada cabeza es un mundo, pues viene muy bien esta parte. Tú le puedes vender algo a una persona, pero a otra persona no le va a gustar. Pues ahí hay que entender muchísimo el contexto. Pero sí se puede predecir por dónde va el comportamiento. Hay estudios como tal, aparte ya de con fMRI, que es resonancia magnética funcional, donde se mapea el cerebro, donde a partir de una serie de consecuciones expuesta con un producto, una persona antes de que llegue a su decisión, 8 segundos antes se puede predecir un poco por qué va a decidir. A partir de las áreas que se activaron en su cerebro, a partir de sus sensaciones, de sus emociones, de sus prejuicios. Entonces, sin duda se puede predecir. Y claro, o sea, todo esto lleva mucho al análisis. Entonces, hace rato me preguntabas, ¿no? ¿Cómo puede la gente hacerlo? Uno es con herramientas científicas y con estas metodologías. Si no tienen acceso a eso, ya cada vez hay más información. Con todo este Big Data que hay herramientas gratuitas, hay mucha escucha social, desde Google como tal te da herramientas para saber qué está buscando el consumidor, o sea, herramientas hay.
No hay como tal que limitarse. Pero siempre hay que estar, y esto se lo digo mucho a mis clientes, cada marca, cada proyecto es diferente. No te vayas con los consejos que te da una página de Instagram que te dice, publica esta hora porque es la mejor para vender. Eso puede que sea lo mejor para ellos, pero cada marca es especial y es única y tiene a sus consumidores, entonces cada estrategia es muy diferente. Lo mejor siempre es generar, con toda la información que tenemos, una estrategia para nuestro público. Herbert, tú me respondes una pregunta y me aparecen 20 preguntas más, pero quiero ser respetuoso con tu tiempo. No, Entonces, claro, dime. ¿qué más tú crees que nos faltaría cubrir para nuestros oyentes, algo clave que le puede ayudar en su negocio de e-commerce hoy en día? Ok, a ver, de entrada ahorita el lenguaje sencillo. Quiero que quede aquí un parteaguas bien importante, y es que la pandemia como tal marcó un antes y un después. Y hay dos visiones y todavía tenemos gente reticente que está en la visión pasada. Hay una visión de gente que piensa que esto en cualquier momento regresa como estaba, y hay otra visión que saben que esto ya no va a regresar y que hay que adaptarse, lo platicábamos, hay que adaptarse al cambio y hay que seguir avanzando. Porque si te quieres quedar con ideas del pasado, te vas a quedar atrás. Entonces entramos en un mundo muy digitalizado con la pandemia. Mucha gente empezó a digitalizarse, quieras o no. Ahora, ¿qué viene como tal? No es que todo va a ser digital. Estamos entrando ya en un modelo híbrido, pero este modelo híbrido se va a quedar. Este modelo híbrido funciona en experiencias digitales y físicas y en esta correlación de una y otra. O sea, las marcas ahorita están ocupadas en llevarme de lo digital a lo físico y de lo físico a lo digital. Entonces, tú como marca piensa cómo puedes jugar con los dos temas como tal y hacer más eficaz tu marca. A ver, para el tema de los e-commerce, a partir de estos cambios que te decía que pasó en la pandemia, y ya me lo platicabas al principio, la nueva moneda de cambio se llama tiempo. El tiempo. El consumidor tiene que pensar ahorita en el tiempo de las personas. A ese tiempo, ¿a qué se lo destinas? Con la pandemia hay muchos cambios, pero imagínate, gente que iba a trabajar todos los días en transporte público y que con la pandemia trabajó desde casa, ese tiempo lo ocupó para estar su familia y valorar muchísimo ese tiempo. Entonces, tú como marca tienes que cuidar el tiempo de tus consumidores. Entonces, que sea lo más eficaz, lo más práctico posible. Que yo al entrar a tu e-commerce entienda muy bien a lo que voy, no tenga que leer otras cosas que no me interesan. Si yo quiero comprar esto, que todo se dé para que yo lo compre, que no haya cosas engorrosas, por decir ahorita, formularios largos, desechadísimos. Ya está comprobado, un 90% de los usuarios en esta pandemia no llenó formularios de más de tres, como tal, cajitas para llenar. Nombre, dirección, si Nombre, vas en dirección, envío, número de teléfono, ya. y WhatsApp y ya. Pero si te preguntaban código postal y ese tipo de cosas, la gente decía, ¿sabes qué? Mejor luego lo compro porque esto me da flojera. Cosas tan sencillas como eso son muy importantes para esta parte. Los colores, las formas, todo depende muchísimo del contexto de la marca, pero una de las cosas que trabaja muchísimo, por si Amazon, que trabaja mucho con la parte de su e-commerce en estudios de neuromarketing, una de las partes esenciales es trabajar en la tipografía de las reseñas. Donde están las reseñas y el acomodo de las reseñas y cómo se exponen las reseñas es un 60% para que la gente decida si quiere un producto o no. Primer ganchazo es el producto que buscas. Segundo gancho es cuando estás viendo el producto y lees las especificaciones y te gusta. Ves el precio y también te encanta. El tercero es cuando ya todo te convence, pero quieres ir a leer las recomendaciones para ver que no vaya a haber algo que digan que no funcionó o algo así. Esta es una zona bien importante. Entonces, si tú vendes algo por internet, busca que los comentarios que sean genuinos como tal o que ayuden al público. Por cierto, Amazon ha implementado muchísimo que la gente suba videos de cómo está ocupando el producto y así lo pueden ver. Compras no sé, ¿qué te gusta? Compras algo como tal y te pide, oye, ¿me ayudas a subir un videito de cómo te llegó el producto? Pero no solo cómo te llegó, sino que es cómo lo estás ocupando para que la gente pueda vivir esa experiencia. Esa es otra de las ideas. Otra de las ideas bien importantes en la parte de esto es en la parte de los estímulos que provocan las e-commerce, porque todo el mundo ahorita se fue a lo digital. Y al estar en lo digital hay una saturación de información. Si antes había un e-commerce vendiendo, ahorita hay 20 e-commerce vendiendo. Entonces,
En la parte de la saturación de información, lo que más nos ayuda son los estímulos. Y aquí uno de los puntos clave, un estímulo bien fuerte como tal que en la pandemia se potenció, que ya las marcas lo hacían, antes lo hacían con otro nombre que era embajadores de marca, ahora se llama marca personal. En estudios que hemos realizado, y es que cualquier marca que tenga un fundador, un director, algo que sea la marca personal, todas las marcas personales, potencian los negocios. Y te voy a decir por algo bien sencillo. Si tú eres una persona con valores ya establecidos, ¿no? Ya todo el mundo sabe que tú eres una persona muy responsable, muy responsable. Si tú decides mañana abrir una tintorería, automáticamente tus valores se le pasan a la tintorería. Y ya no hay que crear toda esa conjunción de marca a la tintorería porque por el simple hecho que tú estés ahí, todo lo que tú representas, lo que tú eres, se pasa a las marcas. Entonces ahorita se está buscando mucho esa parte, que los fundadores, los directores, la gente que los creó, potencie sus marcas personales para que puedan atraer todo eso que son, lo puedan exponenciar con sus negocios. Hay como tal, nos daría creo, una plática por poder hablar, podríamos hablar de los heatmaps, de los botones, de tipografías que se recomiendan, de los impactos publicitarios. Bueno, yo les di unos datos que no pase de 2 a 3 segundos, porque partiendo de eso, las áreas de la memoria se desvanecen. Hay muchas cosas como tal que podríamos hablar sobre ese tema de neuromarketing. Sí. Hervey, impresionante tu conocimiento. Gracias de verdad por tu tiempo. ¿Qué mejor forma de comunicarse contigo si la gente quiere contratar tu servicio o tiene alguna pregunta sobre neuromarketing? ¿Cuál es la mejor forma de comunicarse contigo? Como está el mundo ahorita, digitalmente, exactamente, en @neurohipercubo o @Hervey Arteaga, en cualquiera de las dos. Estamos en Instagram, ahí nos pueden encontrar, también en TikTok, pero nuestro contenido general está en Instagram. Y ahí tenemos muchos reels, todas las investigaciones que hacemos las traducimos a reels, las enfocamos a infografías muy sencillas para que ustedes puedan conocer como la parte de lo que está surgiendo ahorita del consumidor, desde e-commerce, desde la parte de redes sociales, desde la construcción de marcas, todas las últimas investigaciones que hacemos, porque una de las filosofías que yo tengo personales es que el conocimiento que sabes y lo enseñas es como si no lo supieras. Entonces, si ya el Internet está abierto para todos, ¿por qué nosotros que tenemos esta capacidad de tener este conocimiento, lo mejor es que llegue a todo el mundo? Claro, claro que sí. Y por eso también hacemos el podcast, hacemos las clases. Nosotros hacemos clases en español todos los sábados y en inglés también para ayudar a la gente en crecer el mundo de e-commerce, ¿no? Herbert, muchísimas gracias de nuevo, agradezco mucho y definitivamente tenemos que hablar para que a veces nos podemos implementar en mi página también en neuromarketing. Me interesa mucho. No, sin duda lo que quieras, y si tenemos otra oportunidad, con gusto platicamos de temas más específicos, porque te digo, el neuromarketing nos da para hablar muchas cosas que yo creo que a tu público le puede interesar. Ahorita como última idea, yo les diría que en estos tiempos de cambio, la gente que no esté abierta al aprendizaje se va a adueñar de un futuro que ya no existe, mientras que toda esa gente que esté dispuesta a aprender y a cambiar va a estar bien equipado para un mundo que está lleno de oportunidades. Recordemos que toda crisis es una oportunidad, que las crisis traen inventiva, las crisis traen adaptación, pero sobre todo las crisis traen mejoras. 100% de acuerdo contigo, 100%. Pues muchas gracias y encantado siempre de participar aquí contigo. Gracias, Hervey. Fue muy agradable compartir este espacio con ustedes. Si te gustó la información, suscríbete y deja tu calificación. Hasta la próxima.